Hoy hablaremos de la ortología. La ortología es la rama de la biología que estudia las articulaciones. Y las articulaciones es la unión de las partes duras, que es hueso, a través de las partes blandas, que es el medio de unión, que permiten diversos grados de movimiento, producto de las diversas fuerzas físicas que se ejercen en ella. Se clasifican por su movimiento, al número de cavidades, pero sus medios de unión. Por su movimiento es inmóvil, que es sin artrosis, semimóvil, enfiartrosis, y móviles es diartrosis. Por número de cavidades es simple y compleja. La simple es solo una cavidad articular y la compleja más de una cavidad articular. Por su medio de unión tenemos la fibrosa, inmóviles, que es la sutura, sidermosis y gonfosis, y tienen dentadas, escamosas y planas. La cartilaginosa viene siendo semimóviles, es psicóndrices y sínfisis. Y tenemos el sinoviales, que vienen siendo los móviles, viene siendo esferoideas, elipsoideas, que viene siendo condyleas, en silla de montar, ganglion estroclear, trocoides, cilíndricas y planas. Por su movimiento, los móviles son los mayor tamaño y movimientos. Los semimóviles tienen menor grado de movimiento y los inmóviles es nulo o escaso movimiento. Por número de cavidades es simple cuando existe una cavidad entre dos huesos y compleja cuando presentan dos cavidades articulares divididas por un disco interarticular. Las fibrosas son unidas por tejidos fibrosos y el grado depende de la longitud de las fibras. Las suturas son articulaciones unidas por fibrocartílago inmóvil, se presenta en el cráneo del adulto. La capa del tejido fibroso es delgada. Armónicas o planas son líneas o rectas. Por ejemplo, la articulación de los huesos nasales. Las escamosas están cortadas en bisel. Por ejemplo, la articulación temporal parietal. En las quíndiles, en horquilla y pico, por ejemplo, la articulación del vomer con la maxilar y la esfenomovérica. El sidemosis es un tipo de articulación en cuyo medio de unión participa una membrana fibrosa gruesa. Y temporales frontales del cráneo fetal o infantil. Permeablemente es la membrana interósea. Tenemos gonfosis, articulación en forma de clavo, un pico dentro de un cono. El cartilaginosos están unidos por cartílagos y hialino y fibrocartílago. Carecen de cavidades sinovial, presenta ligamentos periféricos que rodean la articulación. En sincondrosis son a través de un fibro cartilaginoso en la zona periférica de la cavidad articular y cartílago elástico en la porción central. Los temporales solo presentan en la vida fetal o en cráneo de niños menores de 2 años. Permanentes, sinostosis. La sinostosis, cuerpo, vértebras entre sí, el sacrococcus. La sínfisis es una unión fibrocartilaginosa que confiere fortaleza a los choques, sirven de amortiguadores entre los huesos donde se encuentran. Por ejemplo, la sínfisis
con mínimo movimiento durante el trabajo de parto y la unión del cuerpo vertebral. El sinoviales están unidas por una cápsula articular. Presenta una cavidad articular encerrada por una cápsula con líquido sinovial. Otorga libertad de movimiento al hueso. Son características de casi todas las articulaciones. En las esferoideas, una de las caras articulares presenta forma de esfera y la otra una cavidad complementaria. Permite reflexión, extensión, abducción, aducción y rotación media, y lateral y circunducción son multiaxilares. Por ejemplo, articulación de las caderas y hombros. Los trocoideas en pivote, una de sus caras articulares presenta forma de cilindro y la otra forma de anillo. Permite la rotación, pronación y supinación. Son manoaxil. Su eje sigue la dirección longitudinal del hueso. Por ejemplo, radio cubital proximal. El gínglimo bisagra o troclear. Es bicóncava y biconvexa. Tiene las caras articulares en forma de troclea o polea, estando constituidos de un lado por la depresión alargada semejante a un surco al cual se adapta la otra cara articular en forma de saliente alargado parecida a una cresta. Tenemos en monoaxil, por ejemplo, el húmero cubital. En la silla de montar, sus caras articulares son lisas, una cóncava en su sentido y otra convexa en otro sentido, en conjunción a otro opuesto con las mismas características. Permiten abducción, aducción, flexión y extensión. Es biaxial. En plana tiene características articulares lisas y planas, movimientos de deslizamiento y articulación acromioclavicular. El condilea, una de sus caras presenta una forma curva prolongada en un sentido y en el otro convexa. La otra cara articular es lisa y plana, y la articulación temporal mandibular. Las articulaciones. Se conoce como articulación al conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. De acuerdo a su grado de movimiento podemos clasificar las articulaciones en tres tipos: articulación inmóvil o sin artrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis y articulaciones móviles sinoviales o diartrosis. Las articulaciones inmóviles o sin artrosis están constituidas por dos extremos óseos más un tipo de tejido que une a estos elementos y que mantienen la rigidez entre las piezas óseas. Este tipo de articulaciones se encuentran en el cráneo, cara y en los huesos largos en crecimientos. La sinartrosis constituye puntos en donde se producen crecimientos óseo. En relación al tipo de tejido dispuesto entre los huesos, la sinartrosis se divide en cianfibrosis. Hay tejido fibroso interpuesto. Se puede denominar sutura. Se clasifican a su vez según las características de los bordes de unión articular en sinartrosis, sin fibrosis dentada. Los bordes articulares son dentadas, como ocurren con las articulaciones frontoparental, biparental y parieto-occipital. En sinartrosis, fibrosis escamosas son los bordes articulares. Zona bisel ocurre en las articulaciones parieto-temporal. La sinartrosis sin fibrosis armónica
Los bordes articulares son rugosos, como ocurre en las articulaciones nasonasal, nasomaxilar y unquimaxilar, sin atrofosis, sin fibrosas esquindelesis. Cuando uno de los bordes articulares entra en el borde del otro hueso en forma ranura. Ejemplo de este tipo es la articulación Böhmer o esfenoidal. El sin artrosis, fibrosis, confosis, cuando uno de los huesos se articulan con el otro a través de una cavidad. Por ejemplo de estos son las articulaciones dentoalveolares. En psicondrisis hay tejido cartilaginoso interpuesto entre las superficies articulares, por ejemplo la articulación occipito-esfenoidal o la unión diáfisis-epífisis de un hueso largo. En los sujetos adultos están sin artrosis sufren procesos de osificación, constituyendo las llamadas sinostosis. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis permiten leves movimientos y se reconocen dos tipos: la sínfisis, donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso, y el sindemósil, la pieza ósea son mantenidas en posición por una membrana o ligamento interóseo de tipo fibrosa. La articulación móviles sinoviales o diartrosis. La diferencia con las presentes en la presencia de una membrana nasionovial y de un espacio de la cavidad articular entre los extremos óseos. El tejido diartrosis procede del griego dia, separación, y artrón, articulación. Son más numerosos en el esqueleto. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos. Elementos de una diartrosis típica: extremo óseo o superficial articulares. Adoptan diversas formas cubiertas por el cartílago hialino o fibroso. Según la articulación, este cartílago articular no posee inervación ni irrigación. En la imagen podemos observar la cabeza del húmero, el ligamento, el labrum y la cavidad glenoidea de la escápula.